En este día, en esta mañana, o esta tarde, vamos a explorar el eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Estamos hablando de los tipos de personas, de personalidades que se presentan en el eneagrama. Estamos hablando de la tríada del corazón. Y hoy vamos a hablar de la persona sensible, ¿sí? Así que quiero antes de nada, siempre es útil empezar y recordarnos a todos nosotros que el eneagrama no es nada más que una herramienta, ¿sí? Una herramienta para vernos a nosotros mismos. No es algo que nos define, no tiene magia, no tiene cierto poder, está muy de moda en muchos círculos ahora, pero es una herramienta que, como toda herramienta, puede ser utilizada bien y no puede ser utilizada muy bien. Nosotros esperamos utilizarla bien, le pedimos a Dios su guía para hacerlo, ¿verdad? Y lo que queremos, la queremos utilizar no para identificarnos o identificar a otros, no para justificarnos o justificar a otros, no para manipularnos o manipular a otros, sino para eh, realmente vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Gran parte de nuestra caminata espiritual requiere que podamos crecer en esta capacidad de vernos a nosotros mismos. Y lo que vemos, esto es lo útil del eneagrama, es que nos da este espectro, digamos, este espacioso lugar para ver no solamente nuestra verdadera identidad, el Cristo en nosotros, ¿verdad? Eh, la imagen del Señor en nosotros, de lo que Dios ha puesto, los dones que nos ha dado. No quiero decir que nosotros somos Dios o que nosotros somos Cristo, pero Cristo vive en nosotros. Y también nos da las herramientas para poder ver nuestra falsa identidad y aquellas cosas que yo le llamo el no Cristo en nosotros, ¿verdad? Cosas que han sucedido en nuestra vida, cosas que hemos adquirido, es como un bagaje, ¿verdad? Como una carga que vamos adquiriendo y la adquirimos en nuestra vida, en nuestra primera formación. Este pasaje de la Biblia dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que buscamos, la ayuda del Señor, la capacidad de que Él quite nuestro velo y la capacidad de que Él nos dé libertad, libertad para vernos y libertad para elegir. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo en Cristo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Así que la vemos y la reflejamos. Fíjense, no somos más que un espejo, y lo que reflejamos es lo que Él nos ha dado. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Sí? Este es un proceso de transformación, no es algo estático. Y ese proceso de transformación también nos ayuda a entender que no sucede inmediatamente, ¿verdad? Sino poco a poco. Así que es importante recordar también que el amor no está en juego, el amor de Dios no está en juego, nada de lo que vemos en todo esto es algo que trae juicio o condenación, o que buscamos que traiga juicio y condenación a nuestras vidas, sino aprender, de eso se trata. Y nuestra formación es un proceso constante, estamos constantemente siendo formados. En fin, ese es el preámbulo, ¿ok? Del eneagrama. Lo que queremos es vernos. Realmente podemos decir que el eneagrama es una herramienta que nos sirve para poder crecer espiritualmente. Podemos utilizarlo como una herramienta de crecimiento espiritual. Voy a ir directamente al espacio de la conversación acerca de la persona sensible para tratar de agrandar el espacio de conversación al final, de diálogo, ¿sí? Así que bueno, aquí hay una pequeña imagen, ¿verdad? Del eneagrama, los 9 tipos, como las 9 esquinas, los 9 puntos, ¿verdad? Las 9 tipos y las 3 triadas, ¿verdad? Los 3 grupos de 3 en los que de alguna manera se agrupan ciertos estilos, ciertas tendencias, ¿verdad? La tendencia que tiene un poco más de se alinea o se junta hacia las emociones con los tipos 2 3 4 la tendencia del instinto o la triada del instinto, 8 9 y 1, y los de pensamiento, las personas que procesan las cosas de manera cognitiva. Quiero también recordarles en eso de las triadas. Todo esto es todavía un poco de introducción, cosas que hemos visto, pero es útil recordar porque nos siguen enfocando. El aprender cosas como estas, el enneagrama,
más que un aprendizaje simplemente conceptual, se convierte en un aprendizaje de repetición, porque cada vez que repetimos, sea que lo decimos o sea que lo escuchamos de una forma diferente y nos va agrandando, va ensanchando el entendimiento, ¿ok? Así que cuando hablamos específicamente de la criada del corazón, no se preocupen de las otras dos por ahora. Estamos hablando de personas que tienen una tendencia, es el reflejo de Dios en ellas, ¿verdad? Y ese reflejo tiene la tendencia de buscar y valorar el afecto, las relaciones personales, lo que es artístico, las relaciones personales, el cómo estamos, ¿verdad? La estima que tenemos y no hay nada de malo en eso, absolutamente. Todos tenemos necesidad de esto, pero estas personas del corazón tienen un poco más de necesidad que las demás, ¿sí? Por eso es que se agrupan, ¿verdad? Son un grupo de personas que tienen más sensibilidad a la necesidad de estima, de afecto y de relaciones en general. La tendencia a tomar decisiones en estas personas está basada en las emociones. ¿Verdad? No significa que no consideran lo lógico, de hecho, o lo intuitivo, pero las emociones tienen cierto peso en en las decisiones que toman. Son importantes y no hay nada malo tampoco con eso, ¿verdad? Cuando es malo es cuando aislamos una y decimos solo emociones, o solo razonamiento, o solo instinto, ¿ok? Pero estas personas tienden a las emociones. Su búsqueda existencial, ¿verdad? Lo que estas personas necesitan constantemente reafirmar es su identidad. Es que son amados y son aceptados por quienes son, no por lo que hacen, no por el éxito que tienen, ni por lo especiales que son. De hecho, en esas tres frases se de alguna manera reflejan los tipos 2, 3 y 4. ¿Ok? Pero buscan su identidad, están siempre como que preguntando, ¿soy lo suficientemente bueno para ser amado, aceptado por los demás? La emoción que les suele activar, que ellos tienen sensibilidad también y suele activar su falsa identidad, es la vergüenza, la tristeza. ¿Ok? Así que estamos hablando de este tipo de personas. Hemos visto ya a la persona tipo 2, que es la persona servicial. Hay varios nicknames o nombres que les dan, ¿verdad? La persona servicial, la persona amorosa. El número 3, la persona triunfadora, la persona eficaz. Y vamos a ver hoy el número 4, la persona sensible. ¿Ok? La persona sensible, vamos a hablar, iniciamos siempre con un pasaje, porque recuerden, estos tipos de personas, más que la cuestión de personalidad, están reflejando algo que está en el corazón de Dios, ¿sí? Y que lo podemos ver en Cristo, ¿verdad? Así que este pasaje es interesante para reflejar al número 4. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Es poesía, es poesía que toca el corazón, toca la mente, toca el alma, ¿verdad? Y creo que lo toca todo, es Salmo 139. Y habla, es un salmo más o menos famoso, o famoso entre las personas que leen los salmos, la Biblia, que habla de cuán únicos somos, de cómo nuestra identidad no es algo que Dios ha hecho, digamos que en producción en masa, ¿verdad? Ok, ahí van 500 más, 500 seres humanos más, sino que es todo lo contrario, es como una obra de arte, ¿verdad? En donde Dios ha estado eh, involucrado en nuestra gestación, en nuestra formación, literalmente. Y eso nos hace especiales, porque nos hace conocidos ante Dios. En fin, esto es lo que refleja el deseo y lo esencial del tipo 4. El tipo 4 es una persona que busca ser especial, que busca ser original, que busca ser única para ser amado. ¿Sí? Refleja
El corazón de Dios haciendo cosas únicas. No hay hoja igual, no hay una hoja igual a otra hoja, ¿sí? Dicen que no hay un copo de nieve igual a otro copo de nieve. No hay un ser humano exactamente igual a otro. Todos somos únicos, ¿verdad? Y esto refleja increíblemente no solamente el poder y la sabiduría, sino el amor de Dios en hacernos únicos. Y eso es lo que refleja, lo que busca, y de alguna manera en donde se cae también el tipo 4, la persona tipo 4. La persona sensible en su madurez, ¿ok? Recuerden, siempre hablamos del lado de la madurez, una persona cuando está madura, y no me refiero a madura en sentido cronológico, sino madura en sentido emocional, en sentido espiritual, en sentido psicológico, ¿ok? Esta persona madura, en su madurez refleja la belleza, la pasión, la originalidad, la sensibilidad, la creatividad del corazón de Dios, como ver una obra de arte, ¿sí? Y lo reflejan porque lo viven, lo desean y muchas veces lo expresan, ¿verdad? Son sensibles, personas sensibles a sus emociones y son sensibles a las emociones de otros. Aquí están en el tema emocional, ¿verdad? Saben, pueden leer, tienen una empatía profunda. Ellos se regocijan con los que se regocijan sinceramente y sufren con los que sufren sinceramente. Son excelentes personas para acompañarnos en estas cosas de la vida, en los altos y bajos de la vida. ¿Ok? Son creativos por naturaleza y a veces son muy artísticos. No es nada inusual que los tipos 4 sean personas que escriben poesía, que pintan, que cantan. Todos los artes de alguna manera se expresan bien. Son intuitivos, inspiran a otros con su creatividad. Saben utilizar su sensibilidad para crear conexión con otros. Una conexión que es real. De alguna manera los tipo 4 están buscando lo real. ¿Se fijan? Cuando uno compra cosas que han sido, pues a lo mejor fabricadas en una fábrica que hace muchos de estos, cosas en serie, ¿verdad? Pienso en IKEA ahora mismo, en la tienda esta, y pues recibe algo bueno, pero sabe que hay muchos de esos, ¿verdad? No es único, no es del primero, no es el original, no es el real, ¿verdad? Cuando uno va a lo mejor a un mercado de artesanías, encuentra cosas que son únicas, ¿verdad? Existe solamente una, aunque haya tratado de hacer la misma cosa, no es igual, porque tiene cierta diferencia. De alguna manera, esa realidad, esa autenticidad es lo que los tipos 4 buscan en sus relaciones, consigo mismos, con el mundo, en su día a día, buscan lo que es real, ¿verdad? Son personas originales y románticas, lo son, ¿verdad? Con gran capacidad para apreciar lo que es bello. Hombres y mujeres, ¿verdad? Me refiero belleza en el mundo, la naturaleza, en las personas, etc. Reflejan y buscan lo que es real, auténtico, único y hermoso de cada persona y de cada momento. Y en todo momento y lugar para ellos son sagrados y reflejan la belleza, para ellos, la belleza de Dios. En fin, tienen una imagen de la madurez de este tipo 4. En ese esplendor inspiran a otros y reflejan el amor de Dios y la creatividad de Dios. ¿Okay? Esa es la madurez de estas personas. ¿Cuál es la inmadurez? Acuérdense, este es el otro lado. ¿Okay? Esto siempre es difícil. Aparte de la inmadurez es difícil escuchar para todos. ¿sí? De hecho, yo suelo decir, si sienten que se identifican con la madurez y de pronto sienten que les molesta y les parece terrible la inmadurez, pongan atención, ¿verdad? Porque cuando uno siente que le molesta mucho lo negativo, es probable que lo que hay ahí es un reflejo. No necesariamente sucede todo el tiempo, pero Sócrates escribe, el que no está contento con lo que tiene, no estará contento con lo que le gustaría tener. ¿Ok? Vaya realidad, ¿sí? Si no aprendo a contentarme hoy, ¿qué me dice que voy a estar contento mañana con los millones que voy a ganar? ¿Verdad? La verdad es que el contentamiento es una actitud. Y el problema con el contentamiento es el problema del tipo 4. ¿Sí? Normalmente el tipo 4 en sus experiencias de formación fueron personas que experimentaron rechazos y experimentaron el ser solo uno más de la multitud, ¿verdad? Se sintieron no especiales, se sintieron invisibles, no los tomaban en cuenta, no los veían.
Así que crearon un significado normalmente en su niñez de que hay algo malo en ellos, de que ellos no son tan buenos como los demás y que necesitan ser únicos y especiales para poder ser amados y para poder ser incluidos, para poder pertenecer, ¿verdad? Esa es una de las hipótesis o posibilidades de la primera formación que sensibilizó al tipo 4. Otra es que fue lo contrario, fueron personas que fueron apreciadas por sus capacidades artísticas y especiales y lo que hicieron, dijeron, pues eso es lo que tengo que hacer para ser amado, ¿verdad? Y sean rechazados o apreciados, lo que empezaron a hacer es crear un mundo interior dentro de ellos, único, de donde ellos recibían su identidad. Básicamente, esa es la idea. Soy amado y considerado o visto solamente si soy único y especial. Y esa es la mentira, de alguna manera, en la que vive el tipo 4. Así que en su inmadurez se preocupan mucho por compararse con los demás. Siempre están viendo los dones, tienen una tremenda capacidad de ver los dones de otros, porque aprenden la belleza, ¿verdad? Tienen ojos abiertos para eso, pero en su inmadurez lo que hacen es compararse con ellos. Y obviamente cuando se comparan, normalmente no encuentran lo que buscan, desean lo que otros tienen. Tienen dificultad para reconocer sus propios talentos, porque los talentos de los demás parecen tan buenos. Ellos siempre ven el vaso medio vacío. ¿Okay? Mi vaso medio vacío, no medio lleno, sino medio vacío. Ojalá tuviera lo que esa persona tiene, ojalá fuese tan inteligente, tan articulado, tan alto, tan artístico como esta otra persona. Como que aquí en los Estados Unidos dicen la grama, el césped está más verde siempre en la casa del vecino. En mi casa no está tan verde. En su inmadurez, los tipo 4 ponen mucho énfasis en ser vistos, incluidos y apreciados en su individualidad. Les importa mucho que la gente los tome en cuenta y los vea. De alguna manera empiezan a demandar ser vistos, ser apreciados como únicos, lo cual se convierte en un problema. Sienten que no tienen identidad si son comunes y corrientes. Se aburren de lo normal. Normalmente tienen proyectos, pero todo proyecto único y especial es maravilloso. A veces mantener ese proyecto y empezar a hacerlo cotidiano se convierte en, ya no es tan interesante para los números 4. ¿Sí? Sienten en su inmadurez sus emociones con demasiada intensidad. El problema realmente, podríamos decir que la pasión es la virtud del número 4. Son apasionados, ¿verdad? Pero esto de aquí, la foto de la inmadurez es como una telenovela, ¿verdad? Una telenovela exagerada, en la que las emociones las sienten con demasiada intensidad. Cuando están contentos y cuando están tristes, están deprimidos. Son susceptibles a la depresión, a la tristeza y generalmente exageran la intensidad de las cosas. Drama, esa es la palabra, ¿verdad? Juzgan y sienten envidia por los talentos de los demás. Juzgan a quienes no pueden sentir como ellos sienten y se sienten normalmente incomprendidos por los demás, por el mundo, lo cual de alguna manera alimenta su idea de que son únicos, son especiales, se dan cuenta y se convierte en un ciclo peligroso. Tienen altos y bajos emocionales que impactan sus relaciones interpersonales, definitivamente. Eh, Nadie quiere estar en esos altos y bajos emocionales, ¿ok? Así que esas son características de la persona, de la inmadurez en el tipo 4, ¿ok? Adjetivos que pueden ser útiles para expandir esto. En su verdadera identidad, la persona 4 es auténtica, es creativa, es sensible, es compasiva, es perceptiva, intuitiva, refinada, sincera, emotiva, original y expresiva. Realmente es un gran apoyo emocional para las personas. ¿Sí? Compañero, una compañera emocional realmente, dada por Dios. En su falsa identidad, recuerden, estamos hablando de extremos, es una persona malhumorada, reservada, impráctica, depresiva, ensimismada, melancólica, dramática, posesiva, excéntrica, autocompasiva y exagerada.
que esas son las figuras, ¿ok? El regalo, lo voy a decir de otra manera, el regalo divino, ¿verdad? Que reflejan de Dios las personas del tipo 4. La pasión, la sensibilidad, la creatividad de Dios. Esta capacidad de Dios de hacer cosas únicas. Su necesidad esencial, lo que ellos buscan es ser únicos, ser especiales, ser vistos para ser amados. ¿Sí? Se enfocan su vida en las características y los talentos originales. Siempre están buscando por ahí esto. Los regalos de lo que dan los números 4, los regalos de cumpleaños, son siempre regalos únicos. Cosas que encontré en un almacén que nadie más sabe. Ellos no regalan cosas normales, un gift card, sino buscan siempre eso que es original, ¿verdad? Especial. Se enfocan siempre en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo interno. Y ese es el problema, ¿verdad? Su tendencia de pecado, su tendencia de desobediencia, de desalineamiento con Dios es la envidia, obviamente. Empiezan a envidiar internamente, ¿verdad? No es que envidian el dinero y las cosas, pero envidian el don, el talento y a veces el carácter, las cosas de otras personas, ¿verdad? No materiales, sino ese carácter de la otra persona. Dones. ¿Qué es lo que evitan? Evitan ser insignificantes, evitan ser invisibles, digamos, ¿verdad? No ser vistos, evitan ser comunes, evitan lo cotidiano. Cuando uno normalmente ve no en todos los casos, pero tengo en esta mente en los adolescentes, normalmente los tipo 4 son fáciles de ver porque están siempre contra la corriente, ¿verdad? Cuando todos los adolescentes están comprando, yo qué sé, una marca de pantalones o de zapatos, los 4 siempre están fuera de todas esas corrientes, buscando cosas únicas, la manera en la que se visten, la manera en la que hablan, lo que buscan, lo que escuchan. Su mecanismo de defensa, es decir, la manera en la que ellos se protegen su corazón, se protegen de la vergüenza, es lo que llaman la introyección. Y esto lo defino, es hacer propias las características de otras personas. Están siempre tratando de ser como, tratando de ser como. Cuando encuentran una persona única y especial que de alguna manera llama su atención, empiezan a adoptar esas características en ellos, tratando de alguna manera de emular eso. Lo hacen para defenderse, para ser especiales, a la sombra de lo especial de la otra persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que temen? Temen no ser amados, por no ser lo suficientemente especiales. Recuerden, la triada del corazón, el temor o la búsqueda es identidad, es ser amado, es ser incluido. Y en este caso, el amor es condicional a algo conectado con la identidad. En este caso, ser especial, ser lo suficientemente especial para ser amado. Crecimiento. ¿Cómo crece un número 4? ¿Verdad? Si yo soy un número 4 y quiero crecer, ¿cómo puedo crecer? Hay un mensaje redentor, ¿verdad? Y ese mensaje, no sé cuántas veces hay que repetírselo. Cuántas veces me lo tengo que repetir si soy un número 4. Soy amado, soy único y amado como soy. Soy único y amado como soy. Ese salmo que leímos es un buen salmo, Salmo 139. El Señor me conoce, el Señor me hizo único y el Señor me ama como soy. Ese mensaje empieza de alguna manera a romper esas barreras de mentira, ¿verdad? Crece a través especialmente de la práctica de la ecuanimidad, ¿verdad? ¿Qué es la ecuanimidad? Es buscar equilibrio, sensatez, sobriedad, imparcialidad, igualdad, ¿verdad? El problema de los 4 es que en su pasión crecen y se convierten en exagerados en sus alegrías. Entonces es útil tratar de tener un llamado a la realidad, a la ecuanimidad. Lo bueno es bueno y podemos celebrarlo, pero no siempre va a ser bueno y no necesariamente tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Y lo malo es malo y tenemos a veces que sufrirlo, pero no es el fin del mundo, ¿verdad? Como me decía mi hijo hoy, no es el fin del mundo, ¿verdad? Ecuanimidad
Es una práctica. Ecuanimidad en ver a las demás personas. Aquella persona tan talentosa, pues es una persona y también tiene problemas. No se trata de juzgarlo y tirarlo al suelo, no. Pero entender que seguramente tiene inseguridades también y problemas. Y esa persona que no tiene talento, que parece común, ¿verdad? Que no, de, de ahí del montón de la multitud, si hablo con esa persona probablemente voy a encontrar cosas únicas y cosas hermosas de su historia me va a hablar. Ecuanimidad balancea un poco las cosas. La práctica de renunciar a ser especiales en sus fuerzas. Es decir, el número 4 hace bien y crece cuando le entrega al Señor esta necesidad de ser único y especial. Se lo entrega a Dios. Renuncia. No significa que, recuerden, el don está dado por el Señor, ¿verdad? Pero el buscar encontrar la identidad en el don es el problema. Entonces tengo que renunciar de alguna manera al don. El don no va a desaparecer porque Dios me lo ha dado, pero yo voy a de alguna manera a desatarme de esas ataduras que me tengo al deseo de ser especial. Me desato, Señor. Lo dejo ir. Estoy dispuesto a ser uno más del montón. Estoy dispuesto a vivir una vida ordinaria. Y en ese trabajo hay paz y una obra de Dios. Crecen a través de reconocer que son especiales en Dios. Este es mi hijo único, mi hijo amado, quien tengo complacencia. No solamente Jesús, sino también Marcos y Hernando y Lucila y Luz y Steve, cada uno de nosotros encontramos ese lugar especial en Dios. Es como cuando los niños, ¿verdad? Yo tengo hijos pequeños y especialmente los dos primeros, ¿no? El tercero está también ahí haciendo lo mismo, pero ellos compiten por ese espacio de ser únicos, de ser amados. Y a veces es difícil, ¿verdad? No sé cómo explicarles, ¿verdad? Y obviamente Dios creo que lo hace de mejor manera que yo, pero no sé cómo explicarles que los amo a cada uno y que son diferentes, pero no, en sus diferencias no hay desamor. Es decir, cuando le doy un elogio a uno, puedo sentir como el otro. Dice, ah, pero yo no soy así. ¿Se dan cuenta? Esa es la proyección del asunto. Mi papá ama a los que leen bien. Yo no sé leer bien porque soy pequeñito. No se trata del don, no amo el don, amo al niño, amo a la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, reconocer eso para los números 4 es útil, ¿verdad? Ellos deben crecer en su confianza. Fíjense, esto es útil. Crecen a través, valga la redundancia, de crecer en su confianza de que Dios los ve y los aprueba y los ama. Y eso es, insisto, es útil, porque yo puedo crecer en hacer cosas, pero eso no va a cambiar. Lo que yo debo tratar de crear, y tengo que hacer ciertas cosas, prácticas espirituales, tengo que verme a mí mismo, tengo que aprender, pero realmente el crecimiento que busco es en mi confianza, en que mi corazón confíe. O sea, hay momentos en los que estoy en el momento más bajo, en donde nada me dice que hay una salida y de pronto yo puedo confiar. No, la hay. Señor, tú haces una salida para mí, confío en ti. Ese renunciar, ese confiar específicamente en que Dios los ve y los ha hecho únicos y los aprueba, es útil para los números 4. Son personas que crecen cuando reconocen lo que tienen. Eso es profundo. Y practican la gratitud. La gratitud es probablemente la disciplina espiritual, la práctica espiritual más útil para los números 4. No solamente para ellos, pero especialmente para ellos. La gratitud. Aceptación con gozo de las cosas como son. Aceptación con gozo. Piensen en eso. Hay pasajes en los que Pablo habla de contentamiento, de aprender a estar contento con lo que tiene. Eso es lo que tienen que aprender también todos nosotros, pero los números 4 también en especial. Aceptar con gozo mis limitaciones y encontrar la belleza. Ese es el don que reciben. La belleza en la aceptación de lo que hay. Contentamiento. Crecen a través de aprender a amar lo que es común, las rutinas, encontrar la belleza en ellas, en lo común y en la rutina, ¿verdad? Y la hay. Cuando la buscamos, la hay. El problema con los 4 es que inician, cuando están en su no madurez,
inician su relación con las cosas creyendo que no existe. Es decir, es como un significado que han hecho, como unos lentes de todo lo común es malo, o no existe, o no es amado. Y la verdad es que cuando empezamos a buscar la belleza en lo común, hay mucho crecimiento. Finalmente, crecen a través de aprender a lidiar con sus emociones con ecuanimidad, ¿sí? No drama. Necesitan buenas charlas a través de poder identificar sus emociones y manejarlas. No dejarse manejar por ellas, ¿sí? Así que esas son las personas 4, ¿sí? Si lo conecto con Faith Walking, hago esto y vamos a la conversación. El significado de sus votos en el contexto de Faith Walking, los votos negativos que han hecho estas personas tienen que ver con el amor e inclusión. El amor y la inclusión son solo para aquellos que son especiales y talentosos. Es una idea de un significado. Lo común y lo cotidiano no tiene valor, ¿verdad? Ese es el significado. En ese contexto sus votos están hechos. Entonces yo tengo que ser especial. Yo tengo que ser un buen artista. Yo tengo que ser una persona especial para ser amado. Su desobediencia habitual normalmente está en el juzgar y crear historias acerca de cómo los demás los perciben y por qué no los incluyen y por qué no los aplauden, ¿verdad? La envidia, la insatisfacción son desobediencia habitual en este caso. El impacto normalmente que vemos en personas 4 que no tienen mucha madurez es depresión. Son personas que normalmente en su inmadurez son presas de la depresión. Tienen dificultad para manejar sus emociones, viven de un drama en otro, que lo crean de alguna manera ellos y tienen a veces mucha amargura en su corazón. Son personas sensibles a la vergüenza y a no ser vistos o incluidos o apreciados. Y son personas que están funcionadas con los demás. Obviamente, les interesa demasiado el cómo las demás personas los miran. Mensaje redentor, soy especial como soy. He sido creado único y completo en Dios. Es ahí en donde viene este crecimiento. Ok, así que voy a parar aquí un momento para iniciar un poco de diálogo. Tengo algo más que compartir que probablemente es nuevo, con lo que yo quiero cerrar un poco la triada. Acuérdense, hoy cerramos la triada del corazón, hemos visto 3 personas. Y de alguna manera quiero poner todo esto junto. Pero antes de hacerlo, quiero escuchar su aprendizaje. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué dudas, qué comentarios, en dónde se sienten un poco más relacionados con un 4 o no? Acuérdense, esto no se trata solamente de mi número, cuál soy yo. Todos nosotros tenemos algo de todos, ¿verdad? En cierto nivel. Así que, quien quiera participar, por favor, quite el silencio de su micrófono y comparta con nosotros. Yo pienso que cuando estamos hablando de las características de cualquier eneatipo, como usted lo decía antes también al comienzo, en la tríada, eh, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, es imposible decir uno que un líder no es emocional cuando está en otra tríada. Entonces, esa parte de la ubicación de la tríada, yo pienso que como que tiene más peso que ya uno cuando está hablando de las características de cada eneatipo, ¿no? Si uno se pone a ver cualquiera de los eneatipos, a uno se le hace imposible que no sean analíticos, un líder no analítico, por ejemplo. Para mí un líder tiene mucho de analítico y también tiene mucho de emocional, para mí, ¿no? Entonces, no sé si de pronto usted tenga conocimiento de, digamos, cuál fue originalmente, eh, qué originó básicamente esa división de la tríada.
Bueno, vaya pregunta, ¿verdad? ¿Qué originó la división? O Tal sea, vez, de dónde pudo haber venido eso, no? pues Si tiene mucho peso. yo creo que viene, Hernando, y pues ni mucho menos, hablamos del enagrama, algo antiguo. Es como preguntar, ¿y por qué yo tengo una división en mí de emociones y pensamientos? Yo creo que esto es observación del alma y del comportamiento humano en su totalidad, ¿sí? No solamente en su espiritualidad, sino en su totalidad. Acuérdense, no solamente esto es cuestión del enagrama, pero hay una gran tradición espiritual, hay bastante tradición psicológica ahora que habla de centros de inteligencia o de distintos, voy a ponerlo así, distintos sistemas, ¿ok? Que nos ayudan, así como vemos en nuestra parte biológica, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, y podemos entender es una función lo que los diferencia y los une al mismo tiempo. Yo creo que podríamos decirlo, vamos a ver cómo me va con esta analogía, que hay un sistema emocional, ¿verdad? Que cumple una función en mi vida, y es el diseño de Dios. Hay un sistema cognitivo o intelectual en mi vida que cumple una función porque es el diseño de Dios. Y hay un sistema intuitivo, esa es la parte en la que hay menos experiencia en la mayor parte de personas, intuitivo en mí que cumple una función y que es parte del diseño de Dios. Y son tan reales, especialmente ahora con muchos estudios modernos de cómo funciona el cerebro, podemos ver y aprender cómo, por ejemplo, cuando hay ansiedad, o cuando hay emociones, cuando hay alegría, ¿verdad? ¿Qué partes del cerebro se encienden y qué partes del cerebro no se encienden? Entonces, esto no es que está por ahí, es pura, no lo podemos ver, de hecho lo podemos ver ahora en el cerebro. Hay un área del cerebro que las personas creen que tiene que ver más con el temor, ¿verdad? Y hay un área definitivamente que tiene que ver con la ansiedad, con la reacción. Entonces, ¿de dónde viene la distinción? Pues creo que viene de observar estos sistemas en los seres humanos y tratar de separarlos. Y ese es el error, a veces los separamos y nos quedamos con uno, con el otro, o hacemos a uno mejor que el otro. Y la verdad es que ningún sistema funciona así. ¿Qué sería mi cuerpo sin el sistema circulatorio? ¿Es más importante el circulatorio que el digestivo o el respiratorio? Ninguno, todos, ¿verdad? Sin uno de ellos algo pierdo integridad, pierdo diseño de Dios y no funciona bien. Entonces, imaginémonos que un líder quiere ser solamente eh, intelectual, cognitivo. Bueno, pues ojalá, ¿verdad? Yo creo que hay mucho, y acuérdense, en el occidente, en los Estados Unidos, en Europa, en las Américas, hemos dado una gran importancia a lo cognitivo, ¿verdad? Admiramos la educación y queremos más nivel de educación y de alguna manera hemos hecho un poco un ídolo de la educación. Y la educación es muy útil y la inteligencia es muy útil, pero siempre lo digo de esa forma. Si eso fuese todo lo que hace falta para ser feliz, las personas con más educación serían las personas más felices, y digo felices, plenas, diseño de Dios, plenitud del diseño de Dios. Y no es el caso. La educación es útil, es importante, pero no lo es todo. Le hemos puesto muchísimo peso en el occidente. Le hemos quitado peso a lo emocional. En otras culturas, en ciertas subculturas en nuestros países, hay una gran tradición de peso hacia lo emocional o hacia lo intuitivo, ¿verdad? En personas. Y un último comentario y para seguir escuchando a los demás. ¿Veo a Jesús solamente intelectual? ¿Es Jesús solamente así como un robot? Imagínense, a ver, ¿no? Estoy computando a ver qué es lo mejor. Pues definitivamente no. En Jesús vemos intelecto, por supuesto. Sabía las escrituras, podía razonar, podía comparar. Es decir, había un gran elemento intelectual, había lógica, ¿verdad? Y de hecho, muchas de las parábolas hay lógica y en la Biblia hay lógica. Los proverbios, ¿verdad? Sabiduría intelectual. ¿Vemos a Jesús solamente emocional? No.
pero sí lo vemos emocional, lo vemos llorar, lo vemos enojarse, lo vemos sufrir, lo vemos sufrir vergüenza y vemos como todo eso es parte de, y hay muchas emociones en la Biblia, en los Salmos también. ¿Y qué de lo intuitivo, verdad? Vemos en Jesús también en cierta intuición. Hay un par de pasajes en donde me gusta mucho porque hay un momento en el que, específicamente que viene a mi mente, en que Jesús, hay un festival, los festivales de los judíos, y le dicen su familia, pues vamos, ahora ya que eres un maestro o un rabí, pues vete y vamos a ver que la gente te vea. Y él dice, este no es mi tiempo. ¿Verdad? Y creemos que lo dice de alguna manera, pero yo pienso que hay un poco de intuición, este no es mi tiempo todavía. Pero luego de que ellos se van, al ratito, Jesús va también. O sea, cambia su opinión y dice, y luego de un momento él decidió también ir y fue un poco incógnito y podemos tener un montón de opiniones, bueno, lo hizo intencionalmente o no, no lo sé, pero en Jesús también veo un poco esta intuición de entender un poco cuál es la voluntad de Dios. Y hay otros ejemplos de intuición en la Biblia. En fin, te di creo que muchas más palabras de las que preguntaste, Hernando, y creo que con todas ellas no llegué a responder tu pregunta, pero espero que al menos haya sido útil, ¿no? Y no te escucho porque te puse en mute por un momento. Sí, está bien, gracias. Ok, bueno, pues espero Gracias, que de alguna gracias. manera sea útil, ¿no? Y, de hecho, hay cada vez, no sé si recuerdan, hace algunos años estuvo muy de moda esto de la inteligencia emocional, ¿verdad? Ajá. En lugar de solamente lo cognitivo, La te voy a poner, cognitiva. exacto, lo emocional. Entonces, vamos aprendiendo, seguimos incluyendo y de alguna manera el eneagrama nos ayuda a ver todo eso. ¿Sí? Es que en el ejemplo que usted pone de Jesús, yo pienso que lo que es la tríada, uno en Jesús vería, digamos, sus comportamientos enfocados en la tríada, Así pero es. ya uno va a buscar lo que son las características de los 9 eneatipos, pues uno en él va a ver solamente lo positivo de cada eneatipo, ¿no? Aunque Exacto. en la vez que él se embejucó y mandó a todos los mercaderes de la iglesia, los sacó a patadas, pues ahí algo se le salió. No, espérate, lo vas a ver en el tipo 8, ¿verdad? Vas a ver es decir, es un buen comentario y esto es conceptual, ¿verdad? Interesante como conversación, pero si yo viese a Jesús en el eneagrama, probablemente vería todas las virtudes de Jesús, Ajá. todas las virtudes del eneagrama reflejadas en Jesús. Es decir, Jesús amó, voy a hablar de los 3 tipos de los que hemos visto nada más. Sí, sí. Servicio, Jesús amó. Jesús sirvió. Mm. ¿Tuvo fruto Jesús? Tuvo fruto. ¿Hizo las cosas bien Jesús? Tremendamente bien, ¿verdad? Sensibilidad. Tuvo sensibilidad, pasión, creatividad, originalidad, todas. Pudo ver la belleza en todo, en todas las cosas. Y vivió sus emociones, ¿verdad? Yo estaba pensando qué pasaje poner, el Salmo 139 o un pasaje en el que cuando muere Lázaro y lo invitan a Jesús, Jesús va y dice que al ver llorar a su hermana, la hermana de Lázaro, él se conmovió tanto que también lloró. Es una imagen, boom. Ese es el tipo 4. Tipo 4 es esa persona que tiene esa empatía y esa conexión y puede ver ahí ese lugar, puede ir a esos lugares. Otros no. Sí, así es. Excelente. Otros comentarios o preguntas, al menos una persona más. Te voy a poner en silencio, ¿verdad? Ok. Y Luz, me parece que quieres tú hablar. Ahí te quité ok, a ver, te escuchamos. Digamos que a mí me genera una pregunta con respecto a lo intuitivo o lo instintivo. Podríamos decir que lo instintivo y lo intuitivo van ligados de una manera u otra. Así es. Digamos que de una manera se responde como de una manera automática y me lleva a pensar un poquito lo de las respuestas de lo automático.
de cómo, porque cuando nosotros respondemos en lo automático, ahí se pone a flor de piel la parte emocional, ¿sí? Sale, no sé si de acuerdo a lo que he aprendido en todo este proceso, ¿en qué sentido lo automático? Lo automático cuando digamos, respondemos de una manera impulsiva, donde nuestro pensamiento no hace ningún juicio, sino que sencillamente sale desbordado, ¿sí? Sí, sí. Ahora, Mm, ojo, intuitivo no es lo mismo que ok. impulsivo. Intuitivo no necesariamente es automático. Es una Ok, buena... esa era la inquietud que tenía porque puede generar esa percepción con respecto a la manera de responder, Sí, ¿sí? exacto. Fíjate, cuando hablamos de automático, hablamos normalmente en Feedwalking bastante el piloto automático. Y te lo voy a tratar de explicarlo de esta forma, tal vez lo va a clarificar. Ok. En la creación de un hábito, ¿verdad? Sí, Eh, eh, hay un movimiento desde la conciencia de hacerlo, en el que tengo que aprender a ser consciente, es el aprendizaje. Aprendo realmente desde un punto en el que soy consciente de que tengo que aprender algo y empiezo a hacerlo todos los días, aprender a manejar un automóvil o una bicicleta. Un automóvil. Al principio, mientras estoy aprendiendo, cuando no sé manejarlo, soy plenamente consciente de que lo tengo que hacer y me cuesta mucho y me equivoco y a veces la riego, ¿verdad? Voy desde ahí y voy creciendo, puedo poner algunos milestones o algunos puntos ahí, pero eventualmente cuando lo practico lo suficiente, llega un momento en que se puede convertir en algo automático. Muchos de ya, nosotros manejamos y los movimientos de la manejada ahora son más automáticos que intencionales, ¿sí? Entonces, eso, eso de alguna manera en el cerebro, ujú, ¿cómo funciona? Es que el cerebro está hecho para ser eficiente, entonces empieza a hacer relaciones. Y mientras más repites la relación, conexiones, ajá, mientras más conexión y relación hay aquí, se genera más comunicación automática y el cerebro dice, ok, eso se queda expanden. programado y entra a lo inconsciente. Entonces ahí estoy yo Ujú, manejando y a veces estoy yendo y llego a un lugar y dije, a dónde iba? My gosh, no sé ni siquiera exactamente a dónde estaba manejando, pero llegué aquí. Estaba todo el tiempo pensando en otras cosas o hablando con otra persona. Eso es lo automático, ¿sí? ya, Ahora, lo impulsivo es donde hablas tú de las emociones. Tres distinciones. Automático, ujú, impulsivo es cuando hay emociones y yo respondo desde algo automático, pero es normalmente conectado con la parte de mi cerebro de reactividad, la amigdala o la amígdala cerebral, ujú, le llaman, en donde está la pelea, el escapar, sobrevivencia. Entonces es una reacción. Es un impulso, es como un reflejo, ¿verdad? ya, No pienso, es verdad que está ajeno de pensamiento, pero tiene una mezcla entre lo emocional y lo automático. Y normalmente viene también de más, yo creo que de procesamiento de temores, mis impulsos me llevan a ujú, hacer eso. Luego tienes lo que es intuitivo, y esto es difícil porque no lo entendemos bien. sí, Y lo intuitivo es, el mejor ejemplo que he encontrado hasta ahora, son esos momentos en los que tú tienes una noción y un sentir, un sexto sentido le llaman, un momento en el que sientes y sabes lo que tienes que hacer. No, eso ujú, no es bueno para mí. No. ¿Has estado en alguna vez, en algún momento en el que has estado en un trabajo o te han ofrecido un trabajo, o te han ofrecido algo, o alguien te ha invitado a algo, a ir a un lugar, y hay algo en ti que dicen, no, lo puedes sentir, está conectado con el cuerpo, me refiero ujú, fisiológicamente, como que puedes sentir eso en ciertas áreas de tu cuerpo, y decir, no, algo me dice que no, tengo esta corazonada de que no. Y claro, no le hemos dado importancia normalmente porque ¿quién puede medir las corazonadas? Entonces no lo podemos medir, la ciencia no lo va a entrar, ¿verdad? Pero ujú, una y otra vez encontramos
y cada vez más ahora con los estudios del cerebro, encontramos que existe le llaman centro de inteligencia, lo intuitivo, que Mm. tiene algo que ver, en ciertos aspectos, tiene que ver con cosas automáticas, pero no es todo automático y no es impulsivo. Es una intuición corporal. Es como que tu cuerpo es un, un radar Un también, receptor. un receptor que dice, no, no, no vayas por ahí. Es que esa persona vino a mí y me hice así porque había algo que no quería tocar. Y muchas personas pueden dar grandes testimonios o historias de cómo eso ha sido real en sus vidas. Otras personas dicen, ¿dónde está la prueba de eso? El eneagrama, antes de toda la ciencia y toda la cuestión, pues de alguna manera reconoce esta cualidad, esta característica, este movimiento humano. Y fíjense, si uno piensa realmente fuera, más allá de nuestra cultura occidental, piensa un poco incluso en Jesús, en su cultura, Medio Oeste, ¿verdad? En donde Ujú. muchas cuestiones culturales son diferentes, se daba mucha más importancia a esta intuición. Hay Parte intuitiva. muchos salmos que hablan de la intuición, hablan de gut, de mi hígado, dicen, ¿verdad? Ujú. Y él dice, quiero saberlo en mi hígado, dice el salmista, y no sabemos cómo traducir eso, de cómo es que lo sabes en tu hígado, ¿verdad? Pero yo Ahí creo que están las emociones. se refieren a, lo sé en un lugar de mí que no es mi corazón, que no es mi entendimiento, lo sé en otro lugar, ¿no? Sé que estoy bien. Los niños, cuando nacen, los bebés, intuición por la madre, intuición por los bebés. Existe, no la entendemos bien, pero es un excelente espacio para decirle a Dios, enséñame. Sí, ¿Sí? porque es que el ser humano está más enfocado como lo que decía ahorita Hernando. Siempre nos han conductuado a que respondemos desde la manera cognitiva o del comportamiento, pero por eso cuando hablamos de lo intuitivo, ahí es donde uno se queda corto porque hay una línea muy delgadita para uno decir desde dónde. Sin embargo, me haces acordar con lo que tú dices de lo intuitivo que es la parte de lo que Dios nos creó, ¿sí? Con la ansiedad. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad tiene un mecanismo que nos permite detectar antes de que las cosas pasen, antes de que las cosas lleguen. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios, dentro de nuestra construcción de ser humano, nos dejó eso ahí, para que nos permitir esa conservación, ¿sí? Sí, Es un mecanismo de defensa, pero que al mismo tiempo nos protege. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad? Porque a mí me ha pasado mucho con la ansiedad. Y es que las cosas no han llegado y ya me las he imaginado, pero ni siquiera sé que van a ser así, sí, ¿sí? excelente. Entonces viene la emoción y toma el control de mis pensamientos, Sí, a pesar de que yo casi siempre soy muy racional, pero frente a una situación me lleno de sí. ansiedad y ahí no opera, no Así, opera para nada la mental, así es. sino que opera la emoción. Así es. Excelente punto. Y la ansiedad es muy confusa, ¿verdad? Pero fíjate, incluso me hace recordar, hay escuelas de psicología, ¿verdad? En las cuales, cuando hablas de attachment, no sé cómo se la traducción de attachment, cuando los niños se atan a sus madres, ¿verdad? Cuando son El pequeños. vínculo, Puede ser el vínculo. Normalmente estas técnicas, con todo tipo de estudios científicos, lo que buscan es invitarle al psicólogo, al consejero, a escuchar su intuición para saber en dónde y en qué momento participar. En fin, eso es súper interesante y a mí me fascina y me puedo ir muy, muy lejos hablando de eso, pero déjeme cortar y cambiar. Tenemos apenas 5 minutos más, ¿sí? Permítame. Quiero cerrar esto. Voy a volver a compartir mi pantalla. Quiero ofrecerles, antes de cerrar este capítulo de la triada del corazón,
voy a darles otra versión, otra explicación de cómo funciona esto y cómo funciona en el sentido de formación espiritual, ¿ok? Entonces, voy a tratar de poner los tres tipos de la misma manera. Vamos a ver cómo me sale. La teoría del corazón, ¿verdad? La búsqueda instintiva o real de esta persona, el diseño que tienen es que ellos buscan identidad, aceptación y estima, ¿ok? Se preguntan, ¿soy aceptado? ¿Soy amado? Eso es lo que ellos están buscando. Y aquí hablamos de tres tipos, de la persona servicial, triunfadora y sensible. Quiero que se imaginen, ¿no? Y lo sepan, que cada tipo tiene dones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El tipo 2 tiene un don especial para amar, para servir, para cuidar a otros. Dios se lo ha dado, ese es un don de Dios, ¿ok? Piensen que es una semilla que Dios ha sembrado en el corazón de las personas, así como hay un color rojo, una flor roja, una flor amarilla, pues el color de los tipos 2 es amor, servicio y cuidado, ¿ok? Todos lo tenemos, pero los dos lo tienen de una forma especial. El tipo 3 tiene dones de liderazgo, eficiencia y carisma. De la misma manera, todos los demás tenemos algo de eso, pero el tipo 3 se luce especialmente. Esas son semillas de Dios, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y el tipo 4 sensible tiene sensibilidad, tiene creatividad y tiene empatía. Son dones, ¿ok? Ahora, piensen en esa persona. Esa persona está buscando identidad y tiene ciertos dones, ¿ok? Cuando esa persona sabe que su identidad viene de Dios, que su aceptación viene de Dios y que su estima viene de Dios, y eso lo dije rápido, pero es un proceso largo saberlo. Toma una vida entera el entender que mi identidad realmente viene de Dios. Que no me nombra el éxito o el fracaso, me nombra Dios. Que no me nombra lo que los demás piensen de mí, me nombra Dios. Que no me nombran mis grandes cualidades de servicio a los demás, sino que me nombra Dios. ¿Hace sentido lo que le digo? Cuando yo sé que mi identidad realmente viene de Dios y puedo descansar ahí, que mi aceptación viene de Dios, que mi estima viene de Dios, y yo utilizo mis dones, me muevo hacia el lado de la virtud. Voy a llamarlo el lado de la virtud, verdadera identidad. Me vuelvo hacia, yo reflejo el amor de Dios. El tipo 2, cuando sabiendo que es amado por Dios, ama a otras personas, refleja un amor verdadero. No refleja un amor manipulador, un amor con una segunda intención. Cuando la persona 3 lidera o es eficiente sabiendo que su eficiencia es un regalo de Dios y que él no tiene que probar nada, produce un fruto que refleja a Dios. Cuando hace las cosas para Dios, no para agradar a otros, no para que las personas los quieran a ellos, ¿verdad? Y cuando el tipo 4 es capaz de ser sensible, creativo y utilizar esa empatía emocional que él tiene, sabiendo que su identidad está en Dios, esa persona se mueve hacia, yo le llamo la pasión, la virtud de la pasión, es lo que hemos hablado. ¡Wow! Hay una belleza, hay una persona que me acompaña emocionalmente y que de alguna manera refleja, me ayuda a recordar cuán único soy. ¿Ok? El lado de la virtud, verdadera identidad. Gloria a Dios, estamos reflejando a Dios. Ahora, eso no siempre sucede. Ojalá, eso es lo que queremos que suceda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en mi búsqueda de identidad, aceptación y estima, yo sé, intuyo, ¿verdad? Intuyo que tengo un don de amor y de servicio y de cuidado a los demás, pero empiezo a buscar mi identidad en los dones en lugar de buscarla en Dios. ¿Hace sentido? Entonces estoy buscando ser amado, entonces voy a servir, voy a utilizar mi don para ser amado. En lugar de decir, estoy buscando ser amado, voy a buscar a Dios para que me recuerde que soy amado. ¿Hace sentido? En lugar de ir a Dios, sino al don, cuando el don se convierte en mi identidad, me muevo hacia el lado del quebranto, ¿sí? Hacia el lado de la falsa identidad, de la falta de alineación con Dios. Es el orgullo. Para el número 2, empiezo a servir a los demás, no para servirlos a ellos, sino para servirme a mí, para que ellos me quieran, para que ellos me den identidad que estoy buscando. O el engaño para el tipo 3, empiezo a liderar, pero no liderar para realmente reflejar las cosas de Dios, sino para realmente
satisfacer mis necesidades de identidad, de aceptación. O se convierte en la envidia, cuando esa sensibilidad tan alta, yo no encuentro identidad en mí mismo, empiezo a desear los talentos de los demás, a imitar los talentos de los demás. Y esa es nuestra realidad. Esa es. Entonces, no sé si hace sentido. El movimiento completo es este. Tipo 2, cualquier tipo, tengo unos dones. En esta triada tengo una necesidad. Tengo algo que solamente Dios puede dar. Tengo una necesidad que solamente Dios puede satisfacer, la necesidad de la identidad, de la aceptación y de la estima. ¿Sí? Solamente Dios la puede dar. Y tengo unos dones que Dios me ha dado para reflejarlo en el mundo. No tengo que ir a hacerme pastor para hacerlo. Lo reflejo siendo quien soy. Cuando yo aprendo a ir a Dios por mi necesidad de identidad y utilizo mis dones en mi vida, genero virtud, verdadera identidad. Cuando sucede lo contrario, cuando en lugar de ir a Dios empiezo a tratar de buscar identidad, aceptación y estima en el don en sí mismo, es como una idolatría, ¿verdad? Pongo al don de Dios sobre Dios, que es quien dio el don. Es ahí en donde caigo en el lado del quebranto. Y esa es la dinámica. Y todos nosotros, les aseguro, estamos de alguna manera moviéndonos de un lado al otro. Y el enneagrama es útil porque me ayuda a entender este movimiento y me ayuda a poder ver. Yo quiero moverme hacia la virtud, Señor. Y aprendo que para moverme a la virtud tengo que aprender a buscar mi identidad en Dios. Y eso se convierte en algo muy práctico, ¿verdad? Se convierte en una oración cada mañana, se convierte en una oración cada momento, se convierte en una capacidad de verme a mí mismo cuando de pronto se activa todo esto, si soy un tipo 2 y empiezo a sentir que necesito ser amado, estoy diciendo sí a una persona, pero no lo estoy diciendo solamente porque quiero decir sí, quiero servirla, sino porque quiero que la persona me necesite. Cuando empiezo a verme y a descubrirme en eso, es donde puedo decir, me estoy moviendo hacia el lado que no quiero. Puedo respirar profundo, ir a Dios y decir, Señor, perdóname porque estoy yendo hacia donde no quiero, ayúdame, dame fortaleza, Espíritu Santo. Y puedo cerrar mis ojos y decir, ¿debo servir a esta persona o no? Sabiendo que soy amado en ti, recuérdame cuánto me amas. Y Dios lo hace. Y si entonces significa que sí puedo servir a la persona, la voy a servir en virtud, en verdadera identidad, y no en orgullo o en quebranto. ¿Sí? Les dejo un poco de tarea el revisar estas cosas. ¿Sí? Estamos ya a tiempo y lamentablemente no tenemos mucho tiempo para expandernos, pero esta es una buena manera de ver cómo funciona nuestra formación o deformación utilizando el prisma del enneagrama como alternativa. ¿Ok? Ok. Marcos, una preguntita. ¿Es posible que antes de pasar al quinto tipo del enneagrama, podríamos como profundizar un poquito más en eso, como antes de avanzar más allá para poder tener bien clara esta parte? ¿Es posible? Podemos hacerlo. Ahora, lo que tal vez yo sugiera es seguir avanzando. No se preocupen. Hay una necesidad de decir, tengo que entenderlo todo perfectamente antes de moverme. Y realmente eso se convierte en un obstáculo. Porque es difícil. Es difícil entender una parte sin entender la otra. Ok. ¿Verdad? Así que lo que podemos hacer es, una vez que ya hemos ido a través de todos los tipos, podemos regresar a ciertos aspectos, podemos probablemente experimentar dónde necesitamos más profundidad, pero confíen en que están aprendiendo a ver con unos nuevos lentes y vamos poco a poco. ¿Ok? Te hago la pregunta, el conocer la triada bien o digamos entendiéndola bien cómo funciona, ¿es necesario esperar hasta verlo todo o digamos conocer, tener bien claro como esa parte para poder continuar o tú qué toca definitiva? Vamos a seguir hablando de triadas, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar de otra triada y de otra triada. Entonces, cada vez que hablemos las triadas, vamos a poder compararla con la anterior.
Ok. ¿verdad? Y eso va a generar también un poco más de claridad. Así que, Eso, sí, ánimo. ok. No se preocupen, Listo. vamos a avanzar. ¿Ok? Pues, Una preguntita, Marcos, qué pena. ¿Qué autor nos puede recomendar que podamos leer sobre el enneagrama? ¿Qué viuda? ok, yo lo envío en el email. Hay algunos libros, yo he leído varios en inglés. Este que tengo aquí es en Uno que está en español. español. Se llama Marilyn Bansil. Y bueno, yo lo Ya. envío, yo lo escribo y ella habla el enneagrama. De hecho, es una autora que habla perfectamente. Es uno de los mejores libros en su contexto bíblico para hacer un caso del enneagrama, ¿verdad? Habla de la verdadera identidad y utiliza muchos ejemplos bíblicos en el contexto del enneagrama. Así que, Marilyn Ok, Bansil. listo. Sé que estamos fuera de tiempo, hay bastante. No sé si Ujú. Steve, perdón, Lucila, sí, sí, hay algo que no quiero estar seguro nada más que están, que han escuchado. Sí, está bien, gracias. Sí, ok, Lucila. Pues muy bien, Steve también. Pues gracias. Permítame leer esta bendición y ir a dejarlos ir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchas gracias.